En tu nota, bueno, en la nota editorial de tu dossier dice, lo quiero leer, ¿ah? Dice, el presente dossier reúne 6 estudios elaborados en el periodo mayo-junio del 2026 articulados en torno a un eje histórico-político común. Las continuidades estructurales entre el fascismo histórico del siglo XX, la reorganización de sus redes en la posguerra y la forma contemporánea de captura del Estado por el capital criminal y la ultraderecha en América Latina. Esa es la... Y dices tú, y esto es importante, ¿ah? La hipótesis transversal que recorre el dossier puede formularse del siguiente modo, comillas, dice, el fascismo no fue una aberración histórica, sino una forma de resolución de la crisis del capital mediante la violencia organizada del Estado. Sus continuidades en la posguerra, en el narcoestado, en la ultraderecha contemporánea, no son accidentales, sino estructurales. Expresan la tendencia del capital en crisis a articularse con la coerción extraeconómica cuando los mecanismos de dominación consensual se agotan. Oye, explícanos eso, ¿va? Y los capítulos de tu dossier, explícanos tu estudio para... A Oye, ver, y después nos metemos en tu capítulo primero, que es Economía Política del Nazismo y el Capital Transnacional. Sí, a ver, siempre se ha presentado a estos mequetrefes, digamos, de ultraderecha del siglo XX, ¿ya? Como los grandes estadistas, así un poquito a que no se note, pero un poquito de admiración, digamos, ¿no? Lo grandioso que fue Hitler, Mussolini y otros, ¿no? Y para el gran empresariado, porque para que partamos de la base que todo esto que estamos hablando tiene que ver con la lucha de clases. No tiene que ver con otra cosa que no es la lucha de clases. Y la burguesía no tiene límites para defender sus intereses. Eso se sabe históricamente, ya lo dijo Marx, y después lo puedes vivir en los campos de concentración alemanes, donde están las grandes tablas, ¿no es cierto?, de los nombres de las empresas que se sirvieron del trabajo esclavizado, ¿no? Que son las grandes empresas que hoy en día existen todavía en el mundo occidental. Esta película de la lista de Schindler, ¿ya? Es un lavado de chaqueta a los empresarios alemanes en lo que hicieron dentro de los campos de concentración. Tienes listados de decenas de empresas que hoy existen, que se hicieron, que durante la Segunda Guerra, desde que Hitler asumió el poder, aumentaron sus capitales sus ganancias en 10 veces, dentro de los cuales habían capitales norteamericanos, ingleses y franceses operando durante la guerra en el lado nazi, ¿no? Y eso evidentemente, cuando tú tenías un perro, ¿ya? Un perro, ¿cómo se llama?, de estos carniceros, ¿ya? Que se acostumbran a que le den la carne fácilmente, empiezan a buscar el mismo dueño que les dé carne. Entonces, después de la guerra, se preocuparon de que esta situación no mermara, o sea, mermara un poquito para que no se notara de que seguían con la misma historia del nazismo, y enviaron a cerca de 5.000 nazis a Latinoamérica, a través de lo que se llamó la vía de los monasterios. Ese era el nombre bonito, y el nombre feo se llamaba la Ruta de las Ratas, ¿sí? Donde cayeron acá Walter Rauff, ¿no es cierto?, cayó Mengele, cayó Eichmann, cayeron Barbie, que fueron los articuladores de los golpes militares en Bolivia, que mantuvieron a Stroessner en el poder, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Perú, y que trabajaban en coordinación con la CIA.
¿no? Y con la Iglesia Católica. De tal manera que fueron, seguía siendo el centro del quehacer de esta burguesía, ya fascistoide, el acabar con los movimientos de liberación y acabar con los partidos comunistas, que eran los que ponían, y los sindicatos naturalmente, ¿no es cierto?, la vida sindical, que eran los que ponían en peligro sus ganancias. Y que ellos habían demostrado, ¿no es cierto?, con el fascismo alemán, que persiguiendo a los sindicalistas, a los partidos comunistas y a los movimientos de liberación, o sea, a los partisanos, ¿ya? Ellos podían aumentar sus ganancias en unas 10 veces. O sea, el negocio era redondo y eso lo aprendieron en lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y eso fue lo que ellos empezaron a aplicar en Latinoamérica, en África y en Asia, ahí donde pudieron. Y para eso, ¿no es cierto?, tenían expertos suficientes que operaban en Alemania también, en conjunto con la CIA y con estos aparatos. En la Alemania federal quedaron alrededor de otros 5.000, 6.000 operadores nazis dentro de la policía alemana y del aparato secreto del Estado alemán. Y no es raro, ¿no es cierto?, que el año 56 se prohibiera el Partido Comunista de Alemania, en Alemania, porque y existía una especie de ley maldita. Cuando nosotros llegamos a Alemania, los comunistas no podían trabajar en el aparato público. Y como el aparato público era tan grande, no podían ni siquiera ser conductores de los camiones de basura, ¿no? O sea, la persecución era subterránea, pero era, ¿no? Y era muy, muy violenta en ese sentido porque te obligaba a gente que no podían ser profesores, no podían ser médicos, no podían trabajar. Sin embargo, ellos contaban de que eso era lo que sucedía en la RDA. Es que si tú no eras comunista, no podías ser lo que el trabajador público. Era lo que hacían ellos, ¿ya?, en contra de los comunistas. Eh, este, este aparato que se instauró en el mundo occidental en función de mantener las ganancias y el lucro de las grandes empresas, ¿ya?, que permitió por último generar el estado de bienestar en Alemania, que era para encubrir un poco digamos, la explotación, ¿ya? Porque mal que mal las dos Alemanias eran en los países para mostrarle al otro lado del muro, digamos, ¿no? La RDA era un país, estaba dentro de los 10 países más productivos del mundo según el Banco Mundial, la RDA. Sin embargo, la caída del muro y por qué entraron los alemanes federales allá era porque había que ayudarle a los pobres hermanos de la RDA. O sea, han inventado cuentos desde que han tenido la necesidad de aumentar las ganancias a extremos incalculables. Hoy día escuchaba que Elon Musk, el negocio de Elon Musk, hace que Musk tenga el 46%, o sea, tiene el mismo capital que tiene el 46% de las personas más pobres del mundo. O sea, de 4.000 millones de habitantes, lo que 4.000 millones de habitantes en el mundo tienen es lo que tiene Elon Musk para él solito. Ya. Bueno, eh, eh, ¿por qué el narcotráfico se empieza a hacer tan importante? Parte, ¿no es cierto? Esto yo lo aprendí
de chico, po. Cuando me gustaban las películas de cowboys, hoy día lo encuentro una aberración las películas de cowboys, porque siempre ganaban los supremacistas y los indios, que eran los malos, ¿no es cierto?, perdían en las películas de cowboys. Sin embargo, los supremacistas, ¿qué es lo que usaban para echar abajo a los indios? ¿No es cierto?, el agua de fuego, que era el alcohol. Y eso lo mostraban ahí. Ahora no muestran de que la droga es una herramienta de explotación y es una herramienta violenta, ¿no es cierto?, para menoscabar a los sectores que pudiesen hacer resistencia a las grandes dictaduras o a esta situación, digamos, de explotación y de fractura de lo que es la personalidad, de lo que es las familias y de lo que son las comunidades, ¿no? Y la droga se transforma en un arma de destrucción popular, que es utilizada, ¿no es cierto?, también por los sectores de inteligencia militar. No por nada aquí en Chile, ¿no es cierto?, fueron esos sectores los que pusieron la pasta base en aquellas poblaciones que hacían más resistencia a la dictadura. Y ahí ahí la diseminaron. En Estados Unidos se la metieron a los Panteras Negras, la heroína, ¿no? En Alemania, Hitler ya usaba la metadona. Y hay un afiche de la Central Única de Trabajadores alemana de comienzo del siglo pasado que advertía a los trabajadores de no consumir alcohol porque era una herramienta de explotación y de menoscabo a la resistencia de precisamente esa situación, ¿no? O sea, siempre ha habido esta conciencia de clase de lo que significa las sustancias psicoactivas utilizadas como herramienta para doblegar la conciencia popular. Y lo que pasa es que como vivimos en este sistema neoliberal, que la Thatcher, ¿no es cierto?, dijo que no solamente había que conquistar la economía, sino que había que conquistar los cerebros y los corazones, ¿ya? Nos metieron a todos el consumo, ¿ya? Pero hay un consumo, según el neoliberalismo, que es sano, y hay un consumo que es enfermo, según el neoliberalismo. ¿Por dónde pasa la raya? ¿No es cierto? La raya pasa por donde las sustancias psicoactivas pagan impuestos o no pagan impuestos. Y las prohibidas son las que no pagan impuestos y las otras, las permitidas, son las que pagan impuestos. Y mientras más permitida una droga, más daño a la salud pública produce. En Alemania, en los años 80, el 30% de las camas hospitalarias, incluida pediatría, ginecología, o sea, sumadas todas las camas hospitalarias, estaban ocupadas por daño por el alcohol. Y sin embargo se perseguía la droga ilegal. Pero eso no es que no haya que perseguirla. El problema es, ¿ya?, que se ha vendido también esta historia de que en Estados Unidos, cuando prohibieron el alcohol, era cuando más se había consumido. Eso no se sabe si consumieron más o no, pero eso es lo que venden. Los venden los mismos, ¿no es cierto?, que quieren permitir todo tipo de droga, ¿ya?, y transformar a la gente en adicta, porque son de bajo perfil y son fácilmente utilizables las personas. Ahora, como fue el fascismo una herramienta para aumentar las finanzas de los grandes empresarios, tuvieron que ubicar algunos otros mecanismos, ¿no es cierto?, para
que los sectores populares se dejaran explotar con mayor eficiencia, digamos, ¿no? Y de ahí entra el narcotráfico. Además que el narcotráfico con el lavado de dinero es platas que entran en el circuito legal para suplir los robos que hacen los grandes empresarios, ¿no? Yo no sé si se acuerdan de la película El Padrino. Claro. El Padrino es la mejor diplomado de ingeniería comercial que se ha hecho. Yeah. El lamento de Michael Corleone con el Papa en el Padrino 3, cuando le dice que el Banco del Vaticano lo estafó a él, siendo él el mafioso, y dónde va a encontrar su tranquilidad espiritual si las cosas están como están. Eso te resume también, ¿no es cierto?, el estado ético en que se encuentra el mundo. No, nada de lo que te cuentan es verdad. Estamos hoy día en Chile en el 13º lugar del mundo, de los países con más alteración de la percepción de la realidad. Si tú, mira, aquí Quilpué tiene una calle central que son 2 cuadras. Hay 6 farmacias y todas llenas. O sea, no tienes solamente el narcotráfico ilegal, tienes el narcotráfico legal. Me fui de paseo a Dinamarca y en Copenhague anduvimos con un amigo como 15 cuadras en un territorio, en una peatonal central, y había una sola farmacia y estaba vacía. O sea, el nivel de imbecilización que ejerce el neoliberalismo sobre la población chilena es criminal.